Buenas tardes, estimados estudiantes. A nombre de la Universidad Técnica del Norte, les doy la bienvenida para la primera sesión presencial del módulo de Sociología. Mi nombre es Hipatia León, soy la docente tutora del módulo que estamos viendo. Las indicaciones generales, todas las preguntas que ustedes deseen hacer, se les va a hacer a través del foro de dudas e inquietudes. La agenda a tratar en esta sesión presencial es la introducción, tipos de sociedades, revoluciones y transformaciones sociales, sociedades del mundo moderno. ¿Qué es la sociología? La sociología es la ciencia que estudia la realidad social, el comportamiento social de los individuos, de los grupos y así como los fenómenos que intervienen en la organización de las sociedades. El objeto de estudio de la sociología es el hombre, la sociedad humana, los grupos sociales e interacciones, es decir, los fenómenos sociales a nivel macro y micro. La caracterización de la sociología como ciencia. Primero observa los hechos para descubrir las relaciones que se dan entre ellos, tal como efectivamente se dan las cosas. Los planteamientos que se componen el conocimiento sociológico pueden ser constatados en la realidad y en consecuencia son comprobables y verificables. Se considera una ciencia, la sociología se considera una ciencia abierta, porque los dogmas y saberes no son estáticos, sino que siempre están en constante transformación. Trata de enfocar los problemas desde sus propias realidades y características. Su naturaleza crítica cuestiona las certezas que provienen en sentido común, la tradición, la ideología, su carácter científico, vela que las afirmaciones hayan sido sometidas a prueba en forma rigurosa. La sociología es una ciencia empírica. Su conocimiento proviene de observaciones realizadas sobre una realidad concreta. En forma resumida podemos decir que la sociología como ciencia estudia es el objeto de estudio al hombre. El campo de estudio es la sociedad. Comprueba los hechos sociales con sus propios métodos y técnicas cualitativas o cuantitativas. También se denomina itsentia, que significa saber objetivo y racional de la realidad. Cumple con las exigencias mínimas del empirismo, teoría, carácter crítico, apertura y neutralidad ética. Las relaciones de la sociología con otros campos del saber. La sociología también aplica a diferentes ámbitos, como es de la familia, de la población o vida cotidiana, de la religión y educación, de la industria y trabajo, del conocimiento, del arte, de la información y comunicación, de la sociología de política y derecho. Aparte del ámbito que vimos anteriormente, también existe relación con otras ciencias o disciplinas, como la relación con la economía, con la psicología, con la demografía, derecho, ecología o biología, historia, ciencias políticas. Como por ejemplo diremos que la relación en la economía es la ciencia que es el estudio que cómo deben administrarse los recursos con los que cuenta una sociedad para cubrir los requerimientos o necesidades de la población. Dentro de la demografía se encarga del estudio de las poblaciones, su tamaño, su estructura, sus características y los procesos de evolución y de desarrollo que han experimentado los conglomerados humanos. También con el derecho podemos decir que
se relaciona a través de normas sociales de actuación en las cuales se ha tenido que establecerse en un conjunto de normas jurídicas para revelar los valores e intereses de los integrantes de los grupos sociales. Con la psicología, por otra parte, se encarga de estudiar la influencia que pueden tener grupos y sociedades, tanto de los pensamientos como actitudes que presenta un determinado individuo. ¿Qué es la sociedad? Vamos a ver el tipo de sociedades. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es un conjunto de personas que están organizadas bajo normas comunes. Además, bajo sus acciones y con determinados fines y comunes. Tipos de sociedades. Tenemos 4 tipos de sociedades: cazadoras y recolectoras. Tenemos la segunda, que es pastoriles; tercera, agrarias; cuarta, civilizaciones no industriales o estados tradicionales. Las cazadoras más o menos datan de los 50.000 años antes de Cristo. En la actualidad están al límite de la extinción. Son pequeños grupos poco conflictivos, no están civilizados y se dedican a la supervivencia, en la recolección, en la caza de animales y recolección de plantas comestibles. Los pastores, sociedad de pastoriles, data más o menos desde 12.000 años antes de Cristo hasta la actualidad, aunque van perdiendo su forma de vida tradicional. Ellos se dedican a la crianza de animales, de caballos, de vacas, cabras, etc. Son pequeños grupos pacíficos, pequeña existencia de clasificación de organizaciones. Las agrarias están desde el año 2000, 12.000 años antes de Cristo hasta la actualidad, y están perdiendo su identidad diferenciada. El inicio es el inicio de la agricultura. La alimentación es más segura, se reduce la caza y la recolección. Esta se diferencia por el poder y su riqueza. Y las sociedades son un poco más conflictivas. Civilizaciones no industriales o estados tradicionales. Esta data de 6.000 años antes de Cristo hasta el siglo XIX. Todos los estados tradicionales han desaparecido. Existe desarrollo urbano, existe desigualdad de clases, aparece el gobierno, imperios, conquistas, existe lucha de clases y guerras. La revolución industrial. Se inició en Inglaterra en el año de 1760. Posteriormente, en 1840 se extendió a Europa Occidental, Japón y Estados Unidos. Esta revolución industrial es un proceso de extraordinario desarrollo y de radical transformación económica, tecnológica y social que contribuyó a modificar la ciencia, los medios de comunicación, de transporte, así como los usos, costumbres y las condiciones generales de la existencia humana. La causa de la revolución industrial. Tenemos diferentes causas. El primero es el sistema político basado en monarquías absolutas, en la cual no existe, solo se mantenía la decisión del rey. Tenemos la monarquía parlamentaria basada en el pensamiento de John Locke, quien es uno de los máximos representantes del empirismo inglés, padre del liberalismo clásico, y realizó una importante contribución a la teoría del contrato social de Francis Bacon. En el liberalismo de Locke, los estados estarían regidos por constituciones en las que se consagraría la división de poderes,
ejecutivo, legislativo y judicial, las libertades individuales y el derecho y respeto a la propiedad privada. Se originó una nueva clase social de burguesía, la capitalista. También se originó el fruto de se originó la revolución agrícola, que dando esta se realizó a través de las reservas de los alimentos, a las mejoras que había producido la agricultura y los avances en la medicina. También Inglaterra impulsó el éxodo rural, la aparición del proletariado urbano. La revolución industrial. Consecuencias. Tenemos una renovación tecnológica. Con la nueva tecnología hay la renovación tecnológica, menos costos de producción, más ganancia y productividad, lo que nos dice que produce más en menos tiempo. También se creó la máquina en 1939, se creó la máquina de vapor de James Watt, invento que cambió el mundo, ya que de manera radical, ya que la inducción de la máquina textil hizo que la producción se duplicara por cierto tiempo. Esto provocó que los empresarios comenzaran a concentrar las máquinas hiladoras y tejedoras en un mismo edificio, por lo que se dividió tareas asignadas a los trabajadores. El aumento de la producción textil fue de la mano del desarrollo como otras áreas, como la minería, y que fue fundamentalmente la obtención de dos materias primas, el carbón y el hierro. Gracias al uso del vapor de agua como energía, el cual era obtenido por canteras alimentadas de carbón vegetal y mineral, Inglaterra logró convertirse en el productor más grande de la industria textil. La explotación al proletariado, mejoras en las vías de acceso y creación del ferrocarril. En lo económico se originó también el capitalismo, en lo político la formación de gobiernos liberales y creación de un nuevo mapa político a escala mundial. En lo tecnológico, las nuevas fuentes de energía y producción en cadena, desigualdades sociales y duras condiciones de vida. Tenemos la consiguiente, como número 3, tenemos la Revolución Rusa. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Rusa? Primero, Rusia fue gobernada por una monarquía autocrática ejercida por un zar. Esta monarquía era apoyada por la nobleza, el clérigo, el ejército, la burocracia y la policía militar. Las clases sociales, pequeña cúpula poderosa y gran masa de campesinos y obreros pobres, la clase media apenas existía. Otra causa también de esta revolución rusa es la economía se basaba en la agricultura. En 1898 se crea el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en contra del zarismo. En 1903 Londres se conforman dos fracciones, bolchevique liderado por Lenin y menchevique liderado por Yuri Martov. También en 1905 hubo una marcha pacífica conocida como Domingo Sangriento, que se realizó en San Petersburgo. Una marcha de 200.000 obreros que no respondían a ningún movimiento político. La manifestación fue atacada por soldados de la infantería que dispararon contra los manifestantes, dejando un saldo de 2.000 fallecidos. La forma de resistencia era la huelga, era la huelga. El zar Nicolás II crea una Duma estatal en donde surge el primer soviético, que es una forma de organización y combate de la clase obrera, y los revolucionarios rusos, que representó el germen del futuro comunismo.
Se intensifica el hambre y la pobreza por la economía de guerra. En 1914, que estalló la Primera Guerra Mundial, se constituye un gobierno provisional con Kerensky, primer ministro. El zar, al verse sin apoyo, abdica. Lenin y Trotsky se unen y crean un comité militar revolucionario conocido como Guardia Roja. Bolchevique toma el poder presidido por Lenin. Los soviéticos proclaman la constitución de la República Soviética. Entregan las tierras a los campesinos. Se elimina la propiedad privada. La Revolución Rusa es el comienzo de un nuevo orden social que debe ser implementado a nivel mundial en contra del sistema capitalista. 3.3 tenemos la Guerra Fría. La Guerra Fría nace la unión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Se acaba con la Segunda Guerra Mundial, quedando 4 potencias victoriosas de esta, que es Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también estaba el Reino Unido y Francia. En Europa Central y la península balcánica se establecen guerrillas comunistas. Estados Unidos ataca con bomba nuclear a Hiroshima y así también como a Nagasaki. Surge el choque ideológico. Las causas de la Guerra Fría es la rivalidad ideológica entre Estados Unidos, que es un país capitalista, y la Unión de Repúblicas Soviéticas socialistas soviéticas, que son comunistas. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista por todo el mundo. Adquisición de armas atómicas, rechazo entre dirigentes de 2 países, Europa Occidental como base para enfrentamientos. Las características de esta Guerra Fría son: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas aseguran control sobre las áreas de influencia. Reagan y Gorbachev firman acuerdo en contra de las armas nucleares. Las consecuencias es la acumulación de armas atómicas y misiles balísticos. Unión Soviética se derrumba por las debilidades económicas. 15 repúblicas soviéticas logran independizarse. Estados Unidos, única superpotencia, se acabó el comunismo. El fin de la Guerra Fría es la caída del muro de Berlín en 1989, la desaparición de la Unión Soviética, el bloque comunista en 1991. Sociedades del primer mundo. Desde el siglo XVIII hasta la actualidad existen países industrializados, gobiernos multipartidistas y parlamentarios, capitalistas, sistemas de mercado de libre competencia. Las sociedades del segundo mundo empiezan desde los principios del siglo XX hasta los 90, que son sociedades comunistas, economía de planificación centralizada, políticamente autoritarias. En la actualidad intentan un sistema libre de mercado. Sociedades del tercer mundo va desde el siglo XVIII hasta el presente. Estas se caracterizan por el impacto por el colonialismo, sistema político, la actividad económica, la agricultura, viven en áreas rurales. La mujer tiene desventajas culturales, sociales y económicas. Países de reciente industrialización desde los años 70 hasta la actualidad. Las características son sociedades pertenecientes al tercer mundo, basadas en la producción de la industrial, libre mercado, urbanizadas, desigualdades de clases. Las sociedades de mundo moderno, sociedades en desarrollo global, tenemos las sociedades que están dentro
de desarrollo global, tenemos el proceso de globalización, desarrollo tecnológico, información de tiempo real, incremento del turismo, difusión de aspectos culturales, favorece el intercambio cultural, comercial. También existen países que todavía no están industrializados y las desventajas son que países sin globalización no acceden al desarrollo, hay un aumento de desempleo, el poder financiero afecta a empresas y al Estado, el daño ambiental. Eso con respecto a las sociedades en el desarrollo global. También desde la perspectiva de los lineamientos generales en esta presentación, dentro de la plataforma tenemos los foros, que es cartelera en línea, es una comunicación oficial en donde se da a conocer todas las comunicaciones oficiales. La cafetería virtual es el área social. Dudas e inquietudes es el trabajo colaborativo que hacemos tanto los docentes tutores con los estudiantes. Ustedes realizan todas las preguntas que sean necesarias y nosotros estamos predispuestos a responder. Muchas gracias.